María Londoño, quien es nuestra invitada especial del día de hoy. Ana María, muy buenos días y bienvenida a Un Café con Luz. Muchísimas gracias, Luz, y muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Ana María Londoño Estraza, soy colombiana. Estudié enfermería superior en Bogotá, en Colombia, y ejercí como enfermera profesional durante muchos años en Colombia. Y ahora hago acompañamientos en bioneuroemoción, que es un método nuevo, más o menos nuevo. Tiene más de 25 años ya, digamos, en el mercado. Bueno, Ana María ya se introdujo, se presentó con ustedes, amigos. Sí, ella es una colombiana que viene a hablarnos hoy de bioneuroemoción. Ana María, ¿qué es la bioneuroemoción? Bioneuroemoción, la palabra, si la desglosamos, bio de biología, neuro de neurología y emoción de las emociones. O sea, sencilla y llanamente es cómo las emociones, cualquier emoción que nos está afectando a nuestro inconsciente, va a nuestra neurología, a nuestra psiquis, y eso se rebota en nuestro cuerpo como con un síntoma, con una enfermedad o con una conducta o con un estado emocional o con una situación de conflicto. Una situación de conflicto puede ser que no me la llevo bien con los hombres, o que no me va bien en los trabajos, que no consigo trabajo fácilmente, o enfermedades. Todas, absolutamente 100% de las enfermedades tienen una base emocional. Y eso es a lo que nosotros vamos, en la bio. Vamos a la parte emocional y descubrir esa parte emocional que causó que la psiquis produjera una respuesta biológica. Espérate, Ana María, a ver si voy a ver si entiendo, ¿no? Ana María, lo que yo entiendo es, tú dices, algo que me molesta, puede ser de mi pasado, de mi presente, se va a mi psiquis. Y esto, la psiquis, que sería como que mi cerebro, sí, mi mente, tu mente, bueno, ya lo proyecta en mi cuerpo. ¿A través de qué? A través del inconsciente. El inconsciente nos maneja el 90 al 95% de nuestra vida. Nosotros creemos que tenemos 100% de conciencia. Estamos despiertos porque tenemos los ojos abiertos, pero no estamos despiertos conscientemente. Nuestro inconsciente maneja del 90 al 95% de nuestra vida, y el otro 5% solamente es nuestra conciencia. Wow. Y nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente nos maneja cuatro parámetros muy importantes del inconsciente. Son que para el inconsciente todo es real. Para el inconsciente todo es real. Lo que tú creas que es virtual, lo que tú creas que es supuesto, para el inconsciente todo es real. Si yo te digo a ti, chúpate un limón en este momento, tú empiezas a salivar, ¿sí ves? Porque es tu inconsciente que está pensando que es real que tú te estás chupando un limón. Tú no tienes un limón en la mano, pero tu inconsciente, yo te dije un limón y ahí mismo salivaste. Para tu inconsciente fue real. Eso quiere decir, y siempre para nuestro inconsciente todo es real. Para nuestro inconsciente no tiene sentido del humor. Para nuestro inconsciente todo es verdad. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo y nos decimos, uy, ¿cómo estoy de fea? El inconsciente le va a decir, sí, usted está muy fea. No es un chiste. Para usted piensa, ay, sí, qué chiste. No es un chiste. O sea que el inconsciente no tiene humor. No tiene humor, no tiene sentido del humor. Es inocente, es literal. No, una cosa es usar o burlarnos de nosotros mismos a veces, pero usar el humor negro o ese tipo de humor, el inconsciente no lo entiende. Y lo toma de forma seria. Así bueno, amigos, literal. Ya saben. El ejemplo del espejo, las personas gordas, por ejemplo, se miran al espejo y dicen, uy, ¿cómo estoy de gorda? Y el inconsciente le dice, sí, usted está gorda y va a seguir gorda.
Si cambio la información que le estoy dando al inconsciente, el inconsciente va a empezar a entender otra información que yo le dé. O por ejemplo el acné. El acné es un conflicto de autoimagen y por eso se da tanto en la juventud. Se levantan por la mañana y se miran al espejo y dicen, ¡ay, otro pingo, otro barro! Y el inconsciente dice, sí, y no está bonito, ¿cierto? Entonces tenga otro. Entonces el inconsciente es literal. Para el inconsciente el otro no existe. ¿Cuál otro? El otro, tú no existes para mi inconsciente. Lo que yo piense de ti lo estoy pensando de mí mismo. Por eso el inconsciente y el universo nos pone al frente las personas que nos están mostrando lo que nosotros somos o lo que nosotros no queremos ver en nosotros mismos. Si yo veo en ti que tú eres una persona egoísta, yo me debo preguntar a mí, ¿cómo estoy siendo egoísta conmigo mismo? Si yo veo en ti una persona celosa, yo me pregunto en mí, ¿qué estoy viendo en ella? Que estoy sintiendo celos de mí misma. Si yo veo en ti que tú eres una persona infiel, yo me voy a preguntar a mí misma, ¿cómo estoy siendo infiel conmigo misma? O sea, todo lo que nos reflejan los demás realmente es Un espejo, es la ley del espejo. Es una alerta, ok. Es la ley del espejo. Nosotros hablamos mucho de la ley del espejo. Todo lo que la otra persona está mostrando es mi espejo. Bueno, Ana María, y qué cierto es que todo lo que, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo, todo lo negativo que yo veo en las personas. No es negativo, lo positivo y lo negativo también. Por eso, lo negativo. Ahora, lo positivo también quiere decir que yo lo poseo. Claro, los subliminales existen y no los podemos evitar como tal. Cuando tú los haces conscientes, ya diste el primer paso. Hacerlo consciente es el primer paso. No los podemos evitar. Por eso nosotros, o yo, o las personas que estamos como en este camino, evitamos ver películas con mensajes subliminales, evitamos ver noticieros, evitamos ver todo ese tipo de cosas que nos mantienen en un bucle de erotismo y en un bucle de mensajes subliminales. Entonces evitamos esas cosas porque existen, no podemos hacer nada, existen y como tú dices, las traemos al consciente y las vamos a evitar. Haciéndolas conscientes, ya el hecho de hacerla consciente ya la estamos evitando. Todo puede tener mensajes subliminales. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo estaban diciendo que las canciones de Carlos Vives tenían mensajes subliminales. Si tú quieres encontrar el mensaje subliminal, lo vas a encontrar. Si tú quieres buscar la célula de cáncer, la vas a encontrar. Bueno, te voy a explicar bajo la bioneuroemoción qué sucede. Nosotros en la bioneuroemoción trabajamos con una cosa que se llama el transgeneracional y con la epigenética conductual. El transgeneracional, ¿qué maneja? Maneja todos nuestros ancestros hasta más o menos una séptima generación. Estudiando todos los transgeneracionales y de acuerdo con la epigenética conductual, nosotros heredamos no solo el color del pelo y heredamos no solo el color de los ojos, sino heredamos la información genética. ¿Qué es la información genética? Las emociones de nuestros ancestros. Hasta eso heredamos. Cuando hay Por eso un se ven suicida, comportamientos repetitivos en las familias. Exacto. Cuando hay un suicida, está queriendo sanar la información emocional de la cuarta generación atrás. Ni siquiera de sus abuelos, sino de su tatarabuelo, de alguno de sus tatarabuelos. Normalmente el suicida viene a reparar la información de ese ancestro. Ok, Ana María, aquí me surge una pregunta. Si en mi familia hemos vivido, digámoslo, el alcoholismo, ¿cierto? Entonces, mi papá era alcohólico, mi abuelo era alcohólico, mi papá fue alcohólico y ahora yo estoy también teniendo estos síntomas de alcoholismo. Si yo
corto la cadena, lo que yo entiendo es que yo paro el alcoholismo, yo lo rompo, ahí rompo la cadena. Pero lo que te estoy entendiendo es que si yo vengo a sanar es porque sigo con esa cadena, es lo que dices. Si vienes a reparar en el transgeneracional, venimos a reparar lo que nuestros ancestros no pudieron o no lograron conseguir o no lograron hacer. Cuando sanamos esa información, se corta la cadena. Entonces, viniendo con el alcoholismo, ¿qué es el alcoholismo? ¿Cuál es la información detrás del alcoholismo? Cuando buscamos una persona, nos viene una persona con alcoholismo, siempre buscamos violencia transgeneracional, algún tipo de violencia transgeneracional. Por eso hay alcoholismo. El otro lado del alcoholismo es una persona abstemia, que es lo mismo. Dentro de la estructura es lo mismo, es el espejo, el alcohólico o el abstemio. Entonces nosotros trabajamos buscando el ancestro o los ancestros que sufrieron esa violencia, o el primero que sufrió esa violencia, y yo estoy siendo alcohólico para reparar eso. Cuando dejo de ser alcohólico, estoy sanando mi árbol. Ya la gente de aquí para abajo, de mis hijos y de ahí para abajo, ya no van a ser alcohólicos. Es lo mismo que las violaciones, por ejemplo. Es que todo es lo mismo. Las violaciones, por ejemplo, si yo he sido violada en el transgeneracional, tengo que ir a buscar que mi mamá fue violada, que mi abuela fue violada, que de ahí para atrás todo el mundo fue violado. Si yo fui violada y yo digo, a mí me violaron, ya estoy parando la cadena. Ya solo con el hecho de decir, yo fui violada. Si no lo dices, estás reparando, más no sanando, que ya lo entendí. Más no sanando. Y bueno, ¿y qué es reparar? Reparar es que mi ancestro, yo estoy repitiendo lo que mi ancestro no pudo sanar. Oh, bueno, ok, entonces estoy más bien es como sí, repitiendo, porque es repitiendo. Yo entiendo que reparar, cuando yo reparo algo lo sano. Nosotros, bueno, en el transgeneracional se usa ese término. Oh, okay, cuando venimos a reparar es a repetir. A repetir lo que mi ancestro no pudo hacer, y yo lo repito hasta que alguien lo sane. Cuando alguien viene y lo sana, entonces se acabó ahí el problema. Bueno, Ana María, ¿y entonces qué pasa cuando la situación es inversa? Cuando en la familia no ha habido ninguna, digamos, las personas que van a la cárcel, no ha habido ninguno de mi familia que tenga historia de ir a la cárcel, pero alguien de repente está en la cárcel. ¿Qué pasa ahí? Tiene que haber habido algún, no necesariamente que se haya tenido que ir a la cárcel, pero algún evento de violencia o algún evento de maltrato o algún secreto. Los secretos familiares son impresionantes. Por eso se llaman secretos familiares. Cuando nosotros, a través del transgeneracional, que ese es uno de las cosas que manejamos en la bioneuroemoción, descubrimos los secretos familiares, estamos sanando esa información. Y el transgeneracional nos ayuda muchísimo a llegar a las emociones que nos están produciendo en un momento dado una enfermedad. Es lo que también se llaman ataduras intergeneracionales, ¿verdad? Bueno, sí, es lo que tú estás llamando, sí. Sí, bueno, porque sí. Trae lo que... Bueno, sí tiene mucho sentido, porque médicamente dicen que la depresión se puede heredar. La depresión tiene un componente transgeneracional supremamente fuerte. ¿Y qué es la depresión? Vivir en el pasado. Eso es la depresión. La gente vive, por eso vemos en estos países donde hay tanto migrante, tanta depresión. Porque es que vivimos en el pasado. ¿Por qué vivimos en el pasado? Porque queremos vivir en nuestro país. Ana María. Y lo rico que pasábamos en nuestro país. Sí. Y la bioneuroemoción, ¿cómo sanaría una depresión? ¿Cuál sería el proceso? Llevando a la persona, primero, ¿desde cuándo está usted deprimida? Ese parámetro nos indica que tuvo que haber habido algún disparador
que me llevó a recordar que yo estoy deprimido. Normalmente, y esto lo descubrió Marc Prechet, los ciclos biológicos. Nosotros tenemos ciclos biológicos y nuestros ciclos biológicos normalmente empiezan a los 5, 6 o 7 años. De ahí para adelante vamos a tener experiencias que se repiten cada cierto tiempo. Por ejemplo, si yo empecé mi ciclo biológico con una experiencia traumática a los 7 años, a los 14 años voy a tener otra experiencia traumática, a los 24 años voy a tener otra y así sucesivamente, y voy a seguir teniendo experiencias traumáticas que me van a llevar a una enfermedad basada en la primera experiencia traumática que tuve a los 7 años. Entonces, cuando nosotros vamos a descodificar una enfermedad, nos vamos hasta los 5 o 6 o 7 años del bebé, o muchas veces nos tenemos que ir al proyecto sentido, que es otro de los puntos que manejamos con la bioneuroemoción, el proyecto sentido, que es muy bonito. Vamos a hacer una pausa, amigos, y ya vamos a regresar con este proyecto sentido del que habla Ana María, y los invito a que nos sigan llamando al 905-575-2101. Nosotros tenemos elementos. Cuando vamos a hacer un árbol transgeneracional, partimos de algunos datos. Empezamos por las fechas de nacimiento o fechas de defunción de las personas, por los nombres, por las actividades, por los eventos importantes que esa persona sufrió o vivió, y también por lo que está pasando en mi vida. Lo que está pasando en mi vida es un reflejo de lo que pasó o de lo que vivieron mis ancestros. Por eso venimos a reparar y venimos y sanamos cuando nos damos cuenta de eso. Hay otra forma de ayudarnos a descubrir todas estas cosas, es nuestra pareja. Nuestra pareja es nuestro espejo en el árbol generacional. Entonces, si nosotros vemos, nuestros suegros nos están reflejando a nuestros papás. Nuestra pareja nos está siendo un espejo de nosotros mismos. ¿Por qué escogimos esa pareja y no el novio que mi mamá y mi papá me dijeron que me casara con él? ¿Por qué escogimos ese novio y yo insistí, y después de 2 minutos de haberme casado me di cuenta que ese no era el tipo? Pero bueno, ya ¿Eso quiere decir que tú has de pronto evolucionado y has avanzado cuando tú te das cuenta que yo qué estoy haciendo con esta persona? Claro. A ver, tú tomas conciencia. Espérate, yo despido a Liliana. Liliana, ¿tienes otra pregunta para Ana María? Que mi pareja es mi espejo. Y que cuando ya digo yo, ¿por qué? ¿Qué hago yo con esta persona? ¿Qué pasa ahí? Estás tomando conciencia. Sí, estás tomando conciencia y estás escuchando tu voz interior. Porque nosotros nos hacemos los locos y no nos gusta escuchar nuestra voz interior. Cuando tomamos conciencia y decimos, uy, sí, yo la embarré aquí, ya tomamos conciencia y ahí o tomamos la decisión o no la tomamos, o la sufrimos. Eso también depende de nuestro programa y de nuestro programa de alma, ¿no? Uh-huh. A lo que venimos a esta vida. A esta tierra, sí. Bueno, Ana María, cuéntanos del proyecto Sentido que hablabas. El proyecto Sentido es una parte de la bioneuroemoción muy linda que se refiere a 9 meses antes de que nuestra mamá haya quedado embarazada de nosotros o de... O sea, no los 9 meses de la gestación, sino los 9 meses antes del embarazo. Los 9 meses durante la gestación, el momento de la concepción, o sea, el momento del acto sexual es importantísimo. Y ahora les hago referencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté teniendo una relación sexual con un hombre al que yo amo y adoro, que teniendo una relación sexual con el hombre con el que elegí equivocadamente casarme, pero que con el que voy a tener hijos porque así lo decidió mi destino. Pero mientras la relación sexual estoy mirando para el techo y pensando, uy, ese techo necesita cambio de color. Uh-huh. No es lo mismo. Porque el momento
en que el óvulo y el espermatozoide se unen, es como un Big Bang, es un pequeño Big Bang, es una liberación inmensa de energía y de información. La energía es información y todo eso va a ese nuevo ser que se está creando en ese instante del Big Bang. Entonces siguen los 9 meses de embarazo y todo, absolutamente todo lo que la mamá piense, sienta, deje de pensar o deje de sentir, ese bebé lo está viviendo y lo está sufriendo. Por eso hay niños que nacen con alergias, por eso hay niños que nacen con enfermedades, por eso hay niños que nacen discapacitados. No es porque el niño nació enfermo, es porque la mamá tuvo un pensamiento que lo llevó a una emoción y esa emoción la está recibiendo ese bebé. El momento del parto es otro momento importantísimo porque nos está indicando también cómo fue el embarazo. Nosotros le preguntamos a la mamá o a nuestro cliente, pregúntele a su mamá cómo fue el momento del parto. Ay, no, que fue muy bien. ¿Y qué quiere decir bien? No, nació con un cordón, entonces no fue muy bien. ¿Qué quiere decir nacer con un cordón? Que hubo en sus antepasados alguien que murió ahogado. No necesariamente sí. ahogado debajo del agua, pero ahogado. Ajá, con una espina de pescado, por ejemplo. No, que murió con una enfermedad pulmonar donde ella no pudo respirar más. Ok. Ana María, tenemos una llamada. Sí. Muy buenos días, ¿con quién hablo? ¿Eres consciente del trauma que sufriste? Si eres consciente del trauma que sufriste, le vas a hablar al bebé y lo vas a acariciar. Y le vas a hablar al bebé. El bebé va a entender. Porque ya el trauma está hecho, ya el bebé recibió la información. Pero cuando nazca, tú le puedes hablar y él en su inconsciente va a entender. Y una cosa muy importante es piel a piel, abrazar al bebé. Las mamás hoy en día no abrazan a los bebés piel a piel. Y eso es importante. Conflicto, y no sabes qué es el conflicto, pero cuando descubres cuál es el conflicto y cuándo apareció ese conflicto, entonces ya va a dejar de existir. Nosotros siempre nos vamos a la emoción, descubrir la emoción que produjo el evento. ¿Okay? Bueno, Linda, muchísimas gracias, Linda. Gracias, muchas gracias. Bueno, Ana María, por aquí hasta los 3 años de vida. O sea, todo ese periodo de tiempo no es nuestro proyecto sentido. Y en todo ese periodo de tiempo se pueden instaurar una cantidad de emociones, pero no del bebé, de la mamá. Por eso, en la bio, entendemos y sabemos que los niños no se enferman. Y ahorita todo el mundo va a decir, pero es que mi hijo tiene no sé qué, mi hijo tiene sistema, mi hijo le da gripa, mi hijo le da bronquitis. Entendamos de una vez por todas, no es el niño, es la mamá, es el ambiente familiar, es el ambiente que vive la mamá con el papá. Ana María, perdón, ahora que tú dices eso, quiero reforzarlo con algo que escuchaba yo de un doctor, no recuerdo su nombre, pero era excelente, y decía, un niño lo llevaban con dolor de oído, y dolor de oído, y descubrieron que eran los gritos de los papás que le producían a ese niño dolor de oído porque no quería escuchar los gritos que había en su casa. Claro, absolutamente. Hay que mirar todo en la bio. Nosotros buscamos la lateralidad. ¿Qué quiere decir la lateralidad? Nuestro cuerpo tiene derecho e izquierdo. En la lateralidad nosotros vemos si es derecho, nos está dando una información, y si es izquierdo nos está dando otra información. Por ejemplo, no es lo mismo un cáncer de seno izquierdo que un cáncer de seno derecho. ¿Cuál es la diferencia? No tiene la misma información. La diferencia es que el cáncer de seno izquierdo nos está hablando de nuestros hijos o de nosotros como hijos, pero más de nuestros hijos. Y el cáncer de seno derecho, para una persona diestra, nos está hablando de nuestro compañero o de nuestros colaterales. Wow, no es lo mismo. Qué interesante. Y me van a decir, pero hay mujeres que nunca se han casado o que nunca tienen hijos y les da cáncer. Sí,
Pero si no tienen un hijo, algo o algún objeto o algún animal o algún negocio lo están considerando, lo están viviendo como un hijo. Sí, es Entonces les da, entonces se quiebra el negocio y les da cáncer de seno izquierdo. Entonces la parte izquierda del cuerpo nos está hablando de nuestros hijos o de nosotros como hijos. Y la parte derecha nos está hablando de nuestras parejas o de nuestros colaterales o de nuestros amigos. Cuando hablas de colaterales, Ana María. Hermanos, Primos, familiares, okay. o amigos, o Ya. vecinos, colaterales. Lo mismo, cada parte de nuestro cuerpo tiene una información y un código que está representado en el cerebro. Eso fue otro de los descubrimientos de Hammer, que no he hablado de Hammer, que es la base de toda nuestra bio, Hammer, el doctor Hammer. Pero cada parte de nuestro cuerpo y nos está dando una información de supervivencia. Cada parte de nuestro cuerpo nos va a despertar una información de supervivencia y todo siempre depende de cómo tú lo vives. No es lo mismo una mujer que viva una violación, lo puede vivir feliz y la otra lo puede vivir como lo peor del mundo. Otra de las cosas, te estaba hablando de las partes del cuerpo que proyectan todas las enfermedades. Por ejemplo, las manos representan nuestros padres, nuestros papás, hombres. Los pies son nuestras mamás. Mira eso. Y este aprendizaje, lo bonito de esto, y yo creo que más que todo es el cambio de conciencia. El cambio de conciencia que la gente tiene que empezar a tener respecto a sus enfermedades, respecto a que no es un castigo de nadie externo a mí el que me está produciendo esta enfermedad. Las enfermedades nadie me las está mandando. Y sobre todo no es un castigo de Dios, que mucha gente, esto es un castigo de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios me está mandando este castigo? Es que no es un castigo. Dios no castiga a nadie. Perdón al que no le guste. El amor universal no castiga a nadie. Nosotros solitos nos castigamos. Así de sencillo, así de fácil. Nosotros solitos nos castigamos. Nosotros solitos nos castigamos. Y hago referencia ahorita a un curso de milagros, que es un libro en el cual se basó Enrique Corbera para desarrollar parte de esta bioneuroemoción. Y los 3 puntos fundamentales de este libro son el amor, el perdón y el no juicio. ¿El amor a quién? No el amor al prójimo, el amor a mí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo, no puedo darle amor a nadie. Sí, ¿Cómo le voy a dar yo manzanas a mi vecino si yo no tengo manzanas? Si yo no tengo amor en mi corazón, dentro de mí, no puedo dar amor. Y lo que pasa es que nunca nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos. Nos enseñaron a ver, ama a tu prójimo, y por allá pacífico nos dijeron, como a ti mismo. No nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Pareciera que fuera como crimen amarnos a nosotros mismos. Y lo primero es amarnos a nosotros mismos. El perdón a quién? El perdón no al otro, el perdón a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que a través del juicio y a través de cómo juzgamos a todo y a todo el mundo, estamos al querer juzgar al otro, estamos deseando un castigo para el otro, y yo a través de eso no puedo perdonar al otro y me estoy haciendo daño a mí misma. Además, como nos decías al principio, Ana María, si estás juzgando al otro es porque realmente lo que estás viendo es todo tu espejo. La gran viga que tienes. Exacto. Todo tiene que ver. Mario quiere preguntarte o decirte algo. Hay una pregunta, una inquietud, Ana María. Acércate más al micrófono, Hay Mario. infinidad de libros que hablan del poder de la mente, pero hay un libro que el título de por sí me ha llamado mucho la atención, que es El poder de la mente subconsciente. Yo analizo ese título como si el subconsciente tuviera una mente, pero inicialmente usted nos da la aclaración de que
el subconsciente no juzga, como que él se limita a recibir la información. Entonces, con eso resulta como la inquietud de que ese subconsciente tiene mente, pero muy, digamos, subjetivamente de él nada más. Sí, el inconsciente no sabe que tiene mente. Bueno, correcto, otra inquietud. Hemos hablado del árbol genealógico. Todo árbol tiene su florido y se lo debe a lo que está sepultado. Cuando nuestros antepasados han sembrado esas raíces de buena moral, de buenos valores, ¿en qué momento se deshace esos buenos ejemplos? Detrás de esa buena moral, detrás de esos buenos ejemplos, siempre hay un secreto. Siempre hay secretos. Y lo hemos visto estudiando todos los transgeneracionales. Siempre ha habido unos secretos inmensamente bien guardados y son secretos. Claro, ¿no? Detrás Sí. de muchas veces de esos papás estrictos, ¿cuánta violencia ha habido detrás de eso? No lo sabemos. ¿Violencia, Ana María, que sufrió ese papá o violencia que sufrió ese Que papá? sufrió ese papá. Y no sabemos cómo lo vivió él, con qué grado de, si fue violencia física, si fue violencia verbal, si fue violencia emocional, Psicológica. si fue violencia psicológica, cómo vivió esa violencia. Cuando te decía lo de las violaciones, me acordaba ahorita de las violaciones dentro de la pareja constituida, y muchos embarazos vienen No de deseados. ese tipo de violaciones. Cuando el marido llega borracho a tener relaciones con la mujer y ella no quiere, ella se siente violada. Claro que sí, claro, Ana María. Ahí ya entiendo lo que decías ahora, es cierto. ¿Cuántas violaciones? Porque es una violación cuando la mujer no quiere tener sexo con su marido. No tiene que cogerla a golpes, no tiene que... No, el hecho de que esté con él sin desearlo es una violación. Es una violación. Ok, ahora me estás aclarando lo que yo te decía ahorita, Sí. no lo puedo creer. Sí, es una violación. Uh-huh. Y se vive como una violación. Y eso en un momento dado puede producir una diabetes. Así de fácil. Y cada vez que esa mujer tenga una relación con ese hombre o con otro hombre que le haga sentir el mismo estado de violación, se le va a disparar la diabetes. Sabemos que es un conflicto, una resolución de un conflicto con la mamá. Todo es un lenguaje. Todo es un lenguaje. La parte del cuerpo, cada órgano nos está dando un lenguaje y nos está diciendo si el conflicto está activo o si el conflicto está en etapa de resolución. Eso fue otro de los descubrimientos de Hammer. Los problemas musculoesqueléticos siempre se van a manifestar en etapa de resolución. ¿Qué quiere decir? Que el conflicto ya pasó hace tiempos, que la situación emocional de conflicto ya pasó hace tiempos, y como ya se resolvió, ahora me fracturo. Ese fue uno de los descubrimientos de Hammer. Entonces, si yo tengo una fractura de un pie, es porque yo tuve una situación emocional de conflicto con mi mamá y me vine a romper el pie, que es pie izquierdo, es yo, hija, hijo, izquierdo, hijo, y pie, mamá. Entonces, yo le voy a preguntar a mi cliente, ¿qué conflicto vivió usted con su mamá? Porque esa es la lectura que yo estoy teniendo de la enfermedad. Ana María, tiene que ver, tú decías las manos, por ejemplo, personas que tienen manos tan lindas, tan delicadas, hombres y mujeres, delicadas, bonitas, uñas bonitas, y otras personas que tienen las manos completamente, por ejemplo, mujeres que tienen manos muy varoniles y manos como dedos un poco deformes. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, eso sí es genético. Eso no tiene nada que ver con la relación. No, es lo que pero ya sí, pasa. Cada dedo de la mano y cada dedo de los pies tiene una lectura.
Por ejemplo, el dedo meñique, que nos está indicando que hay secretos o que estamos diciendo mentiras. ¿Hay un secreto o hay una mentira detrás de eso? El dedo anular, cuando nos duele o se nos está torciendo, son contratos, porque es en el dedo contratos o matrimonios o problemas matrimoniales. El dedo del Corazón. corazón es sexo, problemas de sexo. El índice, ¿qué hacemos con el índice? Juzgar. Juzgar, señalar, puntualizar. Y el meñique, el gordito, Pulgar. ¿lo subimos o lo bajamos? Ujú. Aprobamos. ¿Aprobamos o O desaprobamos? desaprobamos. ¿Quién es la primera que aprueba o desaprueba? ¿Quién es nuestro referente de aprobación o desaprobación? Nuestro primer referente de aprobación o desaprobación. Nuestra mamá. Entonces muchas veces cuando el otro día una compañera me decía, ay, me está doliendo mi dedito meñique, le dije, pulgar, le dije, chúpeselo. ¿Por qué chúpeselo? Porque es la acción como de mamar y se le quitó el dolor. Mira, Ana María, pues el dolor tengo yo porque ya se nos acabó No, este programa. ¿En serio? Entonces, No vamos ni la mitad. dile a los oyentes dónde te pueden localizar, regálales tu número de teléfono, Ana María. 289-933-3579. 289-933-3579, queridos amigos, si ustedes quieren tener una conversación personal con Ana María, si quieren hacer alguna consulta con ella, la pueden localizar en este teléfono. Ana María, ¿alguna página web para que te busquen? Tengo una O página de Facebook. web, que se llama Shastai, www.shastai.com. SHASTAI, Shastai. Queridos amigos, Muchas muchísimas gracias por Muchas sintonizar a Un Café ti, con muchas Luz. gracias a ustedes.